del libro de Romanos. Romanos capítulo 9, hermanos, vamos a estar leyendo los últimos versículos del versículo 25 al versículo 33. El tema, hermanos, de esta mañana es solo Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 9, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, y pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que en tu misericordia hables a nuestra vida. Bendícenos, Señor, a través de la exposición de tu palabra, y en tu misericordia usa esta vasija de barro, Señor. Glorifícate, soberano alfarero, en cada uno de nosotros. Tanto del predicador, Señor, al exponer tu palabra, Señor, que lo haga con fidelidad, Señor, a ti, pero también, Señor, en tu iglesia al escuchar tu palabra, Señor, al meditar en ella, al examinar tu palabra, Señor, y al responder en obediencia a tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Posiblemente este ha sido uno de los títulos más cortos, hermanos, que he puesto en una predicación, y tiene un significado y muchos de ustedes lo entienden. Y escuchando la escuela dominical, hermanos, creo que vamos muy conectados. El hermano ha dejado claro, hermanos, la divinidad, también ha hablado acerca de la humanidad del Hijo. Y este tema, hermanos, tiene que ver con esos 5 pilares o alguna de esas 5 conclusiones, hermanos, que se determinaron de que nos dejó herencia la reforma protestante, como se conoce, hermanos. Y sabemos, hermanos, que se habla de las 5 solas de la reforma. Y la primera es la sola escritura, y nosotros creemos y enseñamos eso, que la palabra de Dios es la máxima autoridad, hermanos, en la iglesia, y que todos, tanto el pastor como los miembros, nos sometemos a la palabra de Dios. No hay otra autoridad por encima de la palabra de Dios. No hay una tradición, religiosa por encima de la palabra de Dios. No hay un hombre o un líder por encima de la palabra de Dios. La otra, hermano, sola, como se conoce, es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, hermanos, en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva, hermanos, al pecador. La religión, la iglesia no salva. El que salva es el Señor de la iglesia, Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Y ese es el tema que estaremos hablando hoy, hermanos. No desarrollar la doctrina de solo Cristo, sino, hermanos, el texto bíblico que hemos leído, hermanos, en Romanos 9, 25 al 36. Luego, hermanos, está la sola gracia. La salvación no es por obra, es un don de Dios.
Nadie merece ser salvo, pero Dios en su infinita gracia ha derramado salvación para los pecadores. Así que recuerden que dijo Pablo anteriormente, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que llama. No depende de mí, hermanos, depende de Cristo, que todos los pecadores pudiésemos ser salvos, los que han creído en él. La sola fe, hermanos, o solo fide, como se le dice, la salvación solo puede ser recibida, mis hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver mucho con esta predicación, porque ahí fue cuando el pueblo de Israel, esa, hermanos, roca, hermanos, principal, hermanos, esa piedra principal, en lugar de ser salvación, se convirtió en piedra de tropiezo. Porque ellos iban por una justicia por obra y no por fe. Y decían ser hijos de Abraham, pero recuerden que Abraham no fue salvo por obras, Abraham fue salvo por fe. Por la fe creyó, hermanos, y le fue contado por justicia. Así, hermanos, que esos dos puntos estaremos hablando un poco de ellos, los nombraremos. Y el último solamente introductoriamente es, solo la gloria es dada a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Solo la gloria, el propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios. Es glorificar a aquel. Todas las cosas fueron hechas por él, hermanos, y para él. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Todo lo que tú hagas, dice la Biblia, hacerlo para el Señor. Así que si tú tienes una esposa o un esposo, ámalo glorificando a Cristo. Si tú vives en una iglesia o tienes una iglesia, hermanos, ámala como Cristo la amó. Es decir, muere en el servicio por ella. Y si no te gusta la iglesia, pregúntate si te gusta Cristo. Porque Cristo nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Así, mis hermanos, que Cristo no amó a una iglesia perfecta. Cristo murió por la iglesia imperfecta, sabiendo aún que esta iglesia redimida aún todavía le falla. Y aún así decidió amarnos por toda la eternidad. Haciendo esta breve introducción, hermanos, entremos al texto que hemos leído. Y lo primero que vamos a decir en los dos versículos es que el plan soberano de la redención, hermanos, en el plan soberano de la redención también estaban incluidos los gentiles. No es que Dios falló con Israel, entonces voy a hacer otro plan y voy a incluir a los gentiles. No, hermanos, Dios desde la eternidad, dice Pablo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, hermanos, nos santifica y nos glorificó. Dios no, como han dicho nuestros hermanos una y otra vez, Dios no ha hecho un segundo plan, Dios no tiene un segundo, Dios ha hecho un solo plan, un solo decreto y nadie, hermanos, se opondrá a él. Así, mis hermanos, que dentro del plan, hermanos, y cuando Dios le prometió a Abraham, él le dijo que haría de él, hermanos, hermanos, de todas las familias de la tierra. Claro, primero llamó al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones. Pero ahora vamos a ver, hermanos, qué ha pasado. La conclusión entonces que habíamos hablado, hermanos, en la prédica anterior, es que Dios es soberano para elegir. Y el llamamiento de Dios es eficaz. Y a quien Dios llama, hermanos, a ese, hermanos, terminará glorificando. Claro, hablamos de dos llamados, un llamado general que es el que hacemos a todos los pecadores en las iglesias y fuera de la iglesia. El pecador, Dios quiere que el pecador se arrepienta, por tanto todos nosotros predicamos a todos, no conociendo quién ha de ser salvo, pero sabiendo que Dios salvará a los suyos. Decía alguien, hermanos, que los escogidos no tienen rostro, porque nosotros no los conocemos, pero Dios sí los conoce.
Por tanto, la iglesia tiene que cumplir su misión y es predicar el evangelio para que a través del evangelio los pecadores vengamos al arrepentimiento. En el plan soberano de Dios, hermanos, usted no es un segundo plan. Usted es parte del plan de Dios para su pueblo. La iglesia, hermanos, es el plan de Dios para redimir a los pecadores. La conclusión entonces fue esa en la anterior predicación. Ahora en estos últimos versículos del capítulo 9, hermanos, al apóstol haber expresado sus sentimientos al decir que siendo un profundo dolor por la perdición, por el estado espiritual de Israel, y luego de haber dicho, hermanos, y haber respondido a diferentes argumentos que Dios es injusto, que cómo Dios puede juzgar si al fin y al cabo nadie se puede oponer a él, el apóstol ya nos dejó claro, hermanos, que no hay ninguna injusticia en Dios. Y el que se pierde es por culpa de su desobediencia y pecado. Y el que se salva solamente es por la gracia de Dios. Así que tú y yo, si estamos aquí, no es porque tú y yo escogimos al Señor, sino porque el Señor nos amó. Tú y yo no buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Así, mis hermanos, que corremos al versículo 25 y dice la palabra de Dios, y miren que en estos últimos versículos el apóstol va a terminar concluyendo su tema usando puros textos de la Escritura. Y sabemos que en el tiempo del apóstol tenían el Antiguo Testamento. Entonces él va a usar, hermanos, 5 versículos y posiblemente 6, porque el último, uno de los versículos, hay 2 partes, hermanos, y todo lo va a fundamentar con la palabra de Dios. Y luego vamos a ver, hermanos, que no solamente Pablo, sino los otros apóstoles también creyeron, interpretaron y enseñaron de esta manera. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, hermanos. Es el primer texto que nos va a decir, hermanos. Dios desde la eternidad, hermanos, no solo escogió a Israel, escogió también a los gentiles y tenía un plan de redención. Y en el versículo 24, usted y yo leímos, hermanos, dice la escritura, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo dice de los judíos, sino también de los gentiles. Un solo pueblo, hermanos, no solamente de los judíos. Claro, llamó a los judíos y recuérdense en que fue porque Dios los llamó. Abraham, el patriarca, era un idólatra, era de una nación pagana, no era alguien que buscaba a Dios. Por tanto, hermanos, tanto el judío como el gentil solamente vinieron a Cristo por la gracia de Dios. Y así que tú y yo estamos aquí es porque Dios nos ha amado. Hermanos, pero yo soy esto, es porque Dios nos ha amado. Jacob era igual de mentiroso como muchos que hemos venido a los pies de Cristo. Era igual de engañador como muchos que han venido a los pies de Cristo. Pero el alfarero puede hacer con sus vasijas lo que él quiere. ¿Y quién eres tú para decirle a él lo que ha de hacer? ¿Quién soy yo? Es que usted predica. No soy nada. Si Dios decide amarme es por su infinito amor. Y si Dios decide condenarme es porque yo me lo merezco. ¿Sí ven? Si Dios decide que yo soy condenado y que tú eres condenado, es porque tú y yo no lo merezcamos, no porque Él nos eligió para ser condenados. Pero si Dios decide salvarnos, es porque Él eligió de esa masa podrida salvarnos de nuestros delitos y pecados. Así que por eso una de las olas es solo a Dios la gloria. Porque no existe denominación, no existe hombre, hermanos, o religión que te pueda salvar. Solamente Cristo salva al pecador. Entonces, mis hermanos, el apóstol va a confirmar, hermanos, esta verdad con 2 textos de la escritura. Y entonces sabemos que él está citando el libro de Oseas. Y si ustedes se van a Oseas, hermanos, ahí está. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia, lo ruhama, y diré a los lohami,
tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Te dice, hermano, háblenos español. No se preocupe que yo tampoco lo entendía. Así que gracias a Dios también, hermanos, no tienes que saber arameo. Ahí están las otras versiones y ahí vas a ver, hermanos, lo que significa esto. Ahí te puse la traducción viviente, hermano. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé, dice, no amados. Eso es lo que significa la primera palabra, lo ruhama, no amados. Y diré a los mí, hermanos, no son mi pueblo. Y continúa, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Si usted tiene solamente la Reina Valera, va a encontrar así, hermanos. Así que les recomiendo que si no tiene otra Biblia, puede comprarla o puede buscar en internet. Ahí puede encontrar las otras versiones para entender el texto bíblico, mis hermanos. Así, mis hermanos, que esta es la primera cita que usa, hermanos, el apóstol Pablo con referencia, hermanos, para aplicar. Y cuando usted y yo vamos a este contexto, sabemos que primeramente se está refiriendo, hermanos, a las 10 tribus del norte, hermanos, las cuales, hermanos, habían continuado en su idolatría y rebeldía al Dios. E igualmente luego vemos que posteriormente las otras también, hermanos, las otras tribus también, hermanos, estaban en el mismo entorno pagano. Claro, hermano, tuvo que ver mucho el líder que estuvo al frente de ellos y cómo los guió y los llevó a obedecer o a desobedecer a Dios. Pero ya en el contexto del profeta Oseas, el pueblo de Israel ya estaba dividido. Ya estaba dividido en dos partes, hermanos. 10 tribus en una y las otras tribus al otro lado, hermanos, que es el sur. Y vemos, hermanos, que Dios profetiza. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo los apóstoles interpretaron esta enseñanza. Y Pablo lo va a aplicar ahora aquí en Romanos 9, inspirado por el Espíritu de Dios, hermanos, a los gentiles. Y es la aplicación que da el apóstol Pablo, hermanos, cuando leímos el versículo 25, como también en Oseas. ¿Y por qué decimos que a los gentiles y a los? Porque él acabó de decir a los cuales también ha llamado. Está hablando, hermanos, de la elección, del llamado eficaz de Dios, no solo a judíos, sino también a gentiles. Y luego vemos, hermanos, que el apóstol hace eso, pero no solamente él es el apóstol Pablo. Luego vamos a ver si usted se va a primera de Pedro 2. Ahorita nuestro hermano Romero estuvo leyendo, hermanos. Y Pedro también le va a dar esa aplicación, esa interpretación al texto de Oseas. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, ¿qué dice? Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ven la aplicación que le da Pedro, ¿y a quién está hablando Pedro? A la iglesia. ¿Y cómo estaba conformada la iglesia, hermanos, en Roma, pero también en el tiempo que Pedro escribió, de judíos y gentiles? Y por eso Pablo, acuérdense que esta carta no es una carta evangelística. Acuérdense que era leída ¿dónde, hermanos? En medio de, para ser leída a la iglesia. Y no se piensen en una iglesia así, hermanos. Era ser leída para la iglesia. Y Pablo entendía que en medio de la iglesia había judíos, hermanos, convertidos, hermanos, a Cristo. Por tanto, él debía especificar y aclarar las dudas que surgían en ellos al venir de una tradición judía, hermanos. Así que Pablo está dejando claro en esta enseñanza, como Pedro, que está dirigiendo y está dejando claro que Dios había escogido tanto a judíos como gentiles para redimirlos de aquella masa, hermano, pecadora. Y entonces, hermanos, ambos apóstoles coinciden, hermanos, en la aplicación profética de Oseas, hermanos, haciendo una referencia general no a un pueblo, no a una tribu, sino a todos los salvos, que incluyen a judíos y a gentiles. Vamos al versículo siguiente, mis hermanos.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí, hermanos, dice, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, hermanos, ¿dónde se encuentra eso, hermano? Pablo está citando otra vez al profeta Oseas 1:10. Y cuando usted lee Oseas capítulo, todo el capítulo 1, usted va a indagar y darse cuenta que cómo Dios llamó a Oseas, mis hermanos. ¿Y qué le dijo Dios a Oseas que tenía que hacer? ¿Y con quién tenía que casarse, hermanos? Con una mujer fornicaria. Gracias, hermano. ¿Y qué es lo que él, hermanos, a través de ese, hermanos, matrimonio, digámoslo así, hermanos, él tuvo hijos? Y cada uno de estos hijos, hermanos, en esa relación, hermanos, representaba algo de la profecía y de la condición de la rebeldía de Israel. Ahora no vamos a tener todo el tiempo de leer el capítulo 1, pero en el versículo 10 que cita el apóstol, mire lo que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Eso fue parte de la profecía que se le dio a Abraham. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora el apóstol Pablo está hablando no solamente del pueblo judío, del Israel étnico, sino que está hablando de todos aquellos que no eran pueblo de Dios. Y usted y yo no olvidemos, hermanos, que Dios una y otra vez, y ahora vamos a ver en Isaías, había advertido al pueblo judío que lo cortaría y que traería juicio sobre ellos si no se arrepentían. Y ahora Dios está anunciando, a igual de cuenta, tanto el judío como el no judío, el gentil, hermanos, estaban en la misma condición. Ninguno de los dos, al igual que tú y el mundo hoy entero, nadie merece la gracia de Dios. Tanto el judío como el gentil, el pagano, como tú y yo, no merece que Dios nos perdone nuestras rebeliones. Y si Dios te perdona a ti y a mí hoy, solamente es por medio de Jesucristo, su Hijo. Así, hermanos, por eso solamente Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú y yo podemos ser salvos, iglesia. Así que si tú piensas que tus obras o tu religión o tu santo o tu creencia o tu tradición te salva, estás equivocado, porque todas estas cosas solamente te llevarán a un camino, y ese camino no se llama Dios, sino que se llama la destrucción eterna, el infierno. Solamente en Cristo hay salvación para los pecadores, y no, esto no es de vosotros. Dice la Biblia, esto es un don de Dios. No hay nada de qué gloriarnos. Toda la gloria tiene que ser dada al Cordero de Dios. Hermanos, en ese lugar luego vemos Oseas 1:10, hermanos, y el apóstol va a usar, hermanos, ahora para demostrar su argumento, continúa usando al escritor de Oseas, hermanos. Y en el lugar donde se les dijo, algunos hermanos intérpretes hablan de Palestina, pero si decimos que es Palestina, hermanos, vamos a tener que solamente está hablando del pueblo judío. Entonces, hermanos, vamos a continuar viendo el contexto del profeta Oseas. Y en Oseas se ve que a Israel, hermanos, se está considerando en el sentido reprobatorio por sus pecados como un pueblo rebelde que no es de Dios, sino que a causa de su condición espiritual, la cual persiste y persiste, hermanos, su comunión con Dios ha sido rota. Por tanto, ellos dejaban de ser considerados como el pueblo amado por él, como su especial tesoro, porque Dios a través de sus profetas le advierte una y otra vez, le recuerda su condición, anuncia, hermanos, también en medio de eso, en su gracia y misericordia, que él siempre guardará un remanente. Pero no porque ellos eran buenos,
sino por su fidelidad a sus promesas. Y luego de eso estaremos hablando en el capítulo 11 de Romanos. Pero hasta aquí, hermanos, no hay nada bueno. Como dijo en los versículos anteriores, Jacob y Esaú no habían ni aún nacido, no habían hecho nada bueno. Ambos pueblos, judíos como gentiles, el judío como usted y yo, mis hermanos, también, aparte de los judíos, estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo éramos rebeldes y éramos pecaminosos. Aún todavía fallamos y pecamos. Y eso lo vemos claramente, como ya dijimos en Primera de Pedro 2:10, pero Pablo también habla de esto, iglesia. En Efesios 2 dice la Biblia, en aquel tiempo, hablando a la iglesia, que le dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y ustedes acuérdense que ya Pablo dijo que el verdadero israelita no es, hermanos, el que nació de él, sino que el que ha sido circuncidado del corazón. Ustedes estaban alejados y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién, hermanos? Por la sangre de Cristo. Por eso Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Solamente Cristo salva al judío como al. Nadie es salvo por ser judío, iglesia. Si enseñáramos eso, estaríamos haciendo otro camino y estaríamos negando la verdad del Evangelio. El Evangelio, en palabras resumidas, significa Cristo. Buenas noticias a los que estábamos perdidos. Hermanos, Juan 1:12, hermanos, también nos dice la Biblia que los que no éramos amados, hermanos, y los no elegidos, Dios hizo de ambos un pueblo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dijo Dios que era? Les dio potestad de ser hechos, no solamente pueblo, porque yo puedo decir, este es mi pueblo, hijos de Dios. Ahora Dios, hermanos, nos ha dado el privilegio por medio de Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Ahora en Cristo estamos tú y yo, y en esa comunión en Cristo, tú y yo participamos de la familia de Dios. Y esto es tanto para el judío como para el gentil, hermanos, como para nosotros los no judíos. Así que no sirve de nada que tú te vuelvas judío si no tienes a Cristo en tu corazón. Y recuerda que así tú nazcas de sangre pura judía, si niegas a Cristo, estás perdido en tus delitos y pecados. Ahora, como leímos en el capítulo 8, tú y yo, por el Espíritu de Dios, hermanos, hemos recibido el espíritu de adopción, como dijo Pablo en el capítulo 8, y en el versículo 15 del capítulo 8, hermanos, podemos clamar, Abba, Padre, por medio de su espíritu, hermanos, y dar testimonio, versículo 16 del capítulo 8, que ahora somos hijos del Dios viviente. Es una conexión y esto es un privilegio poder predicar la Biblia de esta manera, porque lo que Pablo ahora está diciendo, hermanos, está reforzando lo que ya enseñó anteriormente. Está basándose en el contexto de todo lo que ha dicho. Ahora lo vamos a ver desde el capítulo 1, hermanos, que la salvación no es por obra, es por medio de la fe en Jesucristo. Así, mis hermanos, que continuamos, hermanos, y entonces vemos que tanto el judío, hermanos, como el no judío, a ellos, hermanos, dice el texto, y en el lugar donde se le dijo, nosotros antes, hermanos, no éramos llamados hijos de Dios.
Y ahora en Cristo Jesús, hermanos, otros intérpretes consideran que se está hablando de una condición espiritual, porque aún el judío en Palestina, si no tiene a Cristo, está perdido en sus delitos y pecados. Así que no se trata de un lugar geográfico, se trata de que tú y yo ahora tenemos una condición, que el que cree en Cristo, como los apóstoles y como siempre Dios se ha guardado un remanente entre los judíos, y nosotros los que no éramos pueblo, ahora todos somos hermanos declarados hijos del Dios viviente y miembros de la familia de Dios, como dice, hermanos, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois extraños, sino que ahora ustedes y yo, iglesia, somos conciudadanos de los santos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora, hermanos, no somos extraños. En Cristo Jesús, hermanos, no solamente se nos ha perdonado, se nos ha redimido, sino que ahora se nos ha dado, hermanos, una posición de hijos de Dios. Y ese es un gran privilegio para nosotros, iglesia. Lo segundo que vamos a decir, hermanos, es que Dios en su infinita misericordia, mis hermanos, decidió conservar un remanente del rebelde Israel. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué dice? ¿Todos serán salvos? Tan solo el remanente será salvo. ¿Y ustedes se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como la arena? Hermanos, si alguien es salvo, tanto del judío como el del gentil, solo es por medio de Cristo Jesús. Si hacemos otro camino, estamos, hermanos, amenazando el evangelio de Cristo. Así que nosotros tenemos que orar para que el judío como el gentil, el Espíritu de Dios abra sus ojos y su entendimiento, para que la salvación que solamente es de Jehová, hermanos, alumbre sus corazones. Entonces, hermanos, Pablo nos recuerda que, hermanos, del pueblo de Israel, solamente un remanente. ¿Qué es un remanente, iglesia? Una parte pequeña. Recuerden que la puerta a la vida eterna es muy estrecha y la puerta a la perdición es muy ancha, y por ahí entran miles y millones de judíos y gentiles. Tengamos cuidado, hermanos, porque no hay otro camino al Padre sino Cristo. Solo ese remanente alcanzaría las bendiciones de Dios y las promesas. Y en ese remanente, hermanos, Dios manifestaría que Él es fiel. Pablo va a dejar muy claro, hermanos, a los judíos, que ellos no iban a ser incluidos en el reino de Cristo si no creían en el Mesías manifestado. Por eso la Biblia dice: y a lo suyo vino, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. El mero hecho de ser judío por nacimiento, por más cosas que tú y yo veamos, con convenios entre el pueblo americano y el pueblo judío, otras naciones, el solo hecho de ser judío no significa que son hijos de Dios. Y yo sé que esto nos retumba un poco, porque muchos nos hemos acostumbrado a pensar de esta manera, pero tenemos que dejar que la Biblia moldee nuestra doctrina, hermanos.
y no nosotros moldear a la Biblia de acuerdo a lo que hemos creído o enseñado. Pablo nos deja ver esto, hermano, ya que muchas veces y de muchas maneras Dios seguiría advirtiendo, hermanos, a su pueblo, el Israel, hermanos, de sus rebeliones. Y Dios les había dejado claro, hermanos, que traería juicio sobre ellos. Y ya en ese momento, en el tiempo de Oseas e Isaías, hermanos, ya el pueblo, hermanos, había sido dividido, hermanos. Los asirios por un lado y los babilónicos por el otro. Y cuando usted lee Reyes se da cuenta que los asirios vinieron de parte de Dios y los babilónicos también. Como Faraón, también Dios lo manifestó. Porque Él es el soberano Dios y Dios va a usar aún al impío para, hermanos, disciplinar y traer juicio a su pueblo. Y si su pueblo no se arrepiente, hermanos, en Dios no va a haber ninguna injusticia. Y la única forma que el pueblo de Dios, hermanos, pueda, hermanos, ser perdonados es si pone su fe y confianza en Cristo Jesús. Cortados y rechazados, ya les había dicho una y otra vez, hermanos, Dios. Y Pablo ahora va a citar, hermanos, esta advertencia bíblica. Y esto lo vamos a encontrar en Isaías 10, hermanos. 22 y 23 vamos a leer los dos, hermanos. Dice la Biblia, porque si tu pueblo, dice, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, no dice todo el pueblo. La destrucción acordada rebosará justicia. Dios había, hermanos, advertido juicio. Pues el Señor de los ejércitos, dice, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y luego vamos a ponerlos en otra traducción. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, hermanos, solo un remanente regresará. Ellos habían sido llevados cautivos fuera de la nación, hermanos. El Señor con razón ha decidido destruir a su pueblo. Aquí no dice Satanás destruyó a Israel o castigó a Israel. Hermanos, Dios no necesita ser defendido o justificado. Dice el Señor de los ejércitos ha decidido. Y si el Señor continúa, el Señor de los ejércitos celestiales ya ha decidido destruir toda la tierra. Hermanos, el pueblo de Israel había visto las manifestaciones, las teofanías, hermanos, las grandes manifestaciones de Dios en medio de ellos. Y aún así inclinaban su corazón pecaminoso a desobedecer a Dios, como muchos hoy ven la gracia, la misericordia de Dios y aún prueban de ella y aún así se atreven a despreciar a Dios. Y el colmo aún es que esperan que Dios los salve. El Señor ejecutará su sentencia, iglesia. Pero Dios en su infinita misericordia, hermanos, en el capítulo 11 lo veremos, la gran mayoría de israelitas serían arrancados. Y nosotros, hermanos, seríamos injertados, no a dos olivos, sino a un solo. Porque Dios no tiene dos cuerpos, Él tiene un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero también el judío que ha creído y creerá. Todo el remanente, hermanos, este remanente, tanto de ellos como nosotros los gentiles, tenemos que reconocer que solamente somos parte de la familia de Dios por la gracia soberana de Él. El judío es salvo no por guardar la ley, sino porque Dios ha, hermanos, manifestado su gracia sobre él. Igualmente tú y yo, gentil, tú y yo somos salvos no porque buscáramos a Dios, sino que Dios ha decidido perdonarnos y redimirnos.
Porque el Señor, continúa el versículo, hermanos, el Señor ejecutará 28 su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Está, hermanos, conectado con el texto que acabamos de leer del 27, hermanos. Dios cumplirá su sentencia. Y entonces Dios, para alcanzar su propósito divino, el mismo, Dios intervendrá y él mismo ejecutará su palabra anunciada, no solamente sobre el judío, sino sobre toda la tierra. Porque toda la tierra le pertenece a él, hermanos. Somos obras de su mano. Y Dios va, hermanos, a ejecutar su sentencia completamente y prontamente, hermanos. Y eso de plenamente y completamente, hermanos, es que Él va a llevarlo a consumación todo lo que ha anunciado. Y como consecuencia, hermanos, manifestará la salvación de un remanente con prontitud, hermanos. Es decir, ocurrirá en un tiempo, hermanos, en el cual Dios ha permitido, hermanos, que tanto judíos como gentiles seamos parte de la familia de Dios. Versículo, hermanos, 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor, ya ven que ahora va a citar, ya citó 2 veces a Oseas. Ahora él va a citar al profeta Isaías, hermanos. Y como antes, hermanos, dice, ya citamos el Isaías 10, ahora va a citar otra vez a Isaías, hermanos, que es Isaías 1:9. No nos hubiera dejado descendencia, miren cómo Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y usted y yo sabemos, hermanos, en Génesis la historia de Sodoma y Gomorra. Y si no la sabes y no quieres leer mucho, ojalá pudieras leer toda la historia, puedes irte en tu casa en Génesis 19 y vas a ver la sentencia de Dios sobre Sodoma y Gomorra y cuál fue su final de destrucción. Hermanos, en la, digámoslo así, hermanos, en la oración, el patriarca le rogó al Señor que no la destruyera. Si había 50, hermanos, llegó hasta 10. Ni 10 personas justas. ¿Saben por qué? Porque eran igual, hermanos, sí, como Israel. Y, ay, como Israel, porque eran igual a nosotros también. Porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Dios salvó a Lot y a su familia, y sabemos que la esposa, el corazón de Lot, de la esposa de Lot, hermanos, estaba ya en esas naciones. Y desobedeció, y ella también fue consumida por la justicia de Dios. Vemos, hermanos, que el señorío de Dios, hermanos, si no fuera por el Señor, hermanos, no hubiera un remanente de Israel, porque fueran igual de perversos que Sodoma y Gomorra. Y cuando ustedes ven, hermanos, Israel también se entregó a muchas cosas, hermanos, que desagradaban a Dios. Dicen, no, hermano, pues yo nunca he sido así. Si no fuera por el Señor, tú y yo fuéramos peor que Sodoma y Gomorra. Si Dios no hubiera puesto límites en su gracia soberana sobre nuestra vida, a veces criticamos a otros, posiblemente tú y yo fuéramos más racistas que muchos otros. Si el Señor no hubiera obrado en misericordia sobre nosotros, quién sabe tú y yo en nuestra decisión dónde estaríamos hoy. Así que no depende de ti, depende del Señor de los ejércitos. Y es lo que está, hermanos, anunciando el profeta, iglesia. Y como antes dijo, y vamos a conectarnos con el versículo, hermanos, en Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos, esta es la cita que está usando Pablo, no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Es decir, que si Dios no hubiera conservado a Josué y a Caleb,
Si Dios nos hubiera conservado a esos cuantos profetas en tiempo de Elías, hermanos, si el Señor no hubiera conservado aún a los mismos apóstoles cuando vino Cristo, posiblemente estos mismos apóstoles hubieran crucificado a Jesús. Pero el Señor se guarda un remanente. No porque eran buenos. Ustedes saben que en medio de estos 12, Dios también eligió a un traicionero. A alguien que se atrevió a venderlo por unas cuantas monedas. Como Sodoma, hermanos, fuéramos y semejante. Esto nos tiene que mostrar, hermanos, y recordar que solamente por la misericordia de Dios hoy somos lo que somos. Que Él, el alfarero, hace con sus vasijas como Él quiere hacer. Hermanos, versículo siguiente, hermanos, y este es el último punto. Solo la justicia de Cristo, que es por fe, puede salvar al judío como al gentil. Solo Cristo salva, iglesia. No te olvides de eso. No te olvides de eso y no confundas, hermanos, el llamado general con el llamado eficaz de Dios. Dios llamó a una nación para que fuera luz, hermanos, entre las demás naciones. Pero ésta se rebeló en contra de su Dios. Y Dios en su infinita misericordia, como lo ha hecho con nosotros, decidió, hermanos. Y siempre Él no se contraerá. Él será fiel a sus promesas. Cumplir sus promesas en un remanente. Tercero, hermanos, solo la justicia de Cristo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Y ya hemos visto, hermanos, esta frase muchas veces. Y si ustedes van a otra versión, hermanos, dice, hermanos, ¿qué concluiremos? La Biblia de las Américas dice, ¿qué diremos entonces? Y luego dice otra versión, hermanos, ¿qué diremos a esto que se ha dicho anteriormente? Entonces, hermanos, que los gentiles que no iban tras la justicia, todos aquí somos gentiles, ¿ciertos? No hay ningún judío. Mira lo que te dice la Biblia. ¿No íbamos qué? Tras la justicia. Tú y yo no íbamos tras la justicia. No estábamos buscando a Dios. Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Y ahora, hermanos, si quiero conectar estos dos, hermanos, porque voy a pasar, porque tienen mucho que ver. 30 y 31. Mas Israel, hermanos, primero habló de los gentiles. Mas Israel, los gentiles no iban, Israel sí iba, que iba tras la justicia, pero miren lo que agrega el apóstol, que iba tras una ley de justicia. ¿Y cuál fue la justicia que encontraron, hermanos, los gentiles? Una justicia que es por la ley, por la fe. Estos iban a encontrar la justicia a Dios a través de la ley. Y sabemos, hermanos, que nadie cumple la ley, porque al fin de cuentas la ley no salva, porque nadie ha obedecido la ley, hermanos. ¿Cómo se debe de obedecer? La ley, hermanos, nos muestra, apunta a Cristo, nos muestra nuestra pecaminosidad. La ley revela quién soy yo, hermanos, y quién es el santo Dios. Pero cuando vemos, hermanos, ellos, los gentiles que iban por una ley de justicia, dice Pablo, no la alcanzaron. Y los que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Pero esta justicia que alcanzaron es una justicia que es por fe. Y entonces ustedes se acuerdan, hermanos, Romanos 1, 16 al 17. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué, hermanos? Para salvación
a todo aquel que cree. Ah, hermano, pero está hablando del judío. A todo aquel que cree, al judío primeramente, porque a ellos se les dio la ley. Y luego dice el texto, y también al. Pero el versículo 17 tiene que ver con lo que está diciendo Pablo ahora. Y fue la introducción. Porque en el evangelio que dice la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, iglesia, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Dios les dio la ley. Y ellos, hermanos, tomaron la ley, hermanos, como el medio para salvación. Y nadie es justificado por la ley. Porque, hermanos, de acuerdo a la ley, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Dios en Cristo, hermanos. En Cristo hay salvación para todos nosotros, los pecadores. Por tanto, hermanos, estos dos versículos hacen un cuadro comparativo de lo que sucedió en el judío y en el gentil. Cuando tú buscas a Cristo, y esto decía un autor, hermanos, que lamentablemente, no sé si fue exagerado, pero muchos, casi el 80% del pueblo cristiano, hermanos, buscan a Cristo a través de la ley y por medio de sus obras. Tú no vas a ir al cielo por medio de tus obras. Tú y yo iremos al cielo, hermanos. Viviremos, hermanos, en esa nueva Jerusalén solamente por la obra de Jesucristo. Nuestras obras son un testimonio de que ahora estamos en Cristo. De que ahora, hermanos, como dijo Jesucristo, por sus frutos seremos conocidos. Pero nuestras obras no nos darán salvación. Ten cuidado, hermanos, de creer que tus muchas obras son las que te salvan, porque entonces te glorificarás a ti mismo y no le darás gloria al único digno de gloria. Avanzamos. Esta afirmación entonces, hermanos, y frente a esto, hermanos, este cuadro comparativo, dice, hermanos, versículo 22, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, hermanos, dice el texto bíblico, en la piedra de tropiezo. Y cuando ustedes y yo vimos en el cuadro, hermanos, ellos los estaban buscando, y aquí está resumiendo, por obras de la ley. Y entonces ustedes vieron que uno de los grandes problemas, cuando ustedes ven esas películas de tiempo de resurrección, hermanos, en la televisión, que si me preguntan a mí, ustedes saben que no se las voy a recomendar, pero si las ven y la han visto, hermanos, ustedes saben que una de las luchas, hermanos, muchas veces se cita cosas de las películas y no de la Biblia. Pero ahí muchas veces podemos ver, hermanos, y ciertas partes sí están en la Biblia, cómo batallaron los fariseos y los escribas, hermanos, cuando los discípulos del Señor no, hermanos, hacían las obras de la ley. Entonces, si no se lavaban las manos, ¿qué pasaba? Para ellos, hermanos, eso era, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado que estas obras de la ley, hermanos, no las busquemos para sentirnos más o sentirnos menos, sino para obedecer a Cristo y glorificar al Cristo que ya nos ha salvado y no que nos va a salvar por nuestras obras. Porque por eso hay tantas sectas y falsas enseñanzas. Porque pensamos que vamos a ir al Padre, hermanos, a través de nuestras obras. No, solamente la obra de Cristo nos lleva al Padre. Entonces, hermanos, ¿por qué iban tras ella? Dice el texto bíblico. Y hermanos, esta es una, hermanos, afirmación. Iban tras ellas no por fe. Y ya vimos en Génesis, y Pablo ya nos ha hablado de eso, que solamente es por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Así, mis hermanos, hace un comentario, hermano, os dice lo siguiente: si un hombre cree y se salva y no otro, la razón debe buscarse en la gracia soberana de Dios. Pero el motivo, mira esto, del rechazo y la condenación de los hombres están siempre en nosotros mismos. Si alguien cree y se salva, tenemos que mirar la intervención y la misericordia de Dios. Si alguien rechaza y se condena, tenemos que mirar nuestra propia pecaminosidad, o como nos gusta, nuestro propio libre albedrío, que siempre nos lleva a escogernos a nosotros mismos y no a Dios. Los vasos de ira que son destruidos lo son a causa de sus pecados. Solamente por nuestros pecados seremos condenados, no porque Dios nos eligió para condenación, sino porque nosotros desde el principio hemos rechazado a Dios. Así, mis hermanos, Primera de Corintios podemos ver, hermanos, dice la Biblia, que pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es que es tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué es eso de creer en un Dios crucificado? Están locos ustedes. Pues lo que es locura para el mundo es salvación para nosotros los pecadores. Así, mis hermanos, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa, ¿qué dice? Creer en el Hijo, no verá la vida, tanto el judío como el gentil, sino que la ira de Dios está. El que no cree en Cristo, hermanos, la ira del Padre de Dios está y reposa sobre él. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso cuando vemos la iglesia, hermanos, vemos a una iglesia, hermanos, bíblica, vemos a una iglesia de judíos y gentiles. Porque Dios estaba poniendo un nuevo corazón, como lo había prometido, hermanos, tanto en judíos como en gentiles. Por eso Simeón, cuando vio a Cristo, él dijo: he visto la salvación. Hermanos, Sproul dice: aquel a quien Dios designó como piedra angular, es decir, la piedra principal de su reino, Cristo, se convirtió en piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Israel tropezó con la gracia. Y qué triste, porque millones de personas hoy tropiezan con Cristo. En las iglesias escuchan a Cristo, pero no viven en Cristo. Cayeron sobre el Mesías porque no podían entender, recibir el favor de Dios más allá de su propia justicia, más allá de sus propias obras. Por eso ellos creían que eran los hermanos, no solamente los receptores de la ley de Dios, sino eran maestros muchos, pero no aceptaban al Mesías profetizado. Las multitudes en Israel buscaron la justicia de Dios, dice Sproul, a través de sus esfuerzos, y perdieron el reino de Dios. Y ese mismo error, dice Sproul, está profundamente arraigado en la iglesia de todo el mundo. Y luego él es el que, hermanos, les decía ahorita, va a decir: una mayoría de cristianismo de esta época tienen la misma actitud de Israel, tienen un cristianismo o un evangelio por obras y no rendido a Cristo. Por eso, aunque están en la iglesia, no se pueden someter a Cristo. Y tengamos cuidado si tú eres uno de esos, mi amigo que estás aquí. Si para ti todavía la palabra de Dios es una carga y no te puedes deleitar en ella, posiblemente no conoces al Señor. Porque el Señor sí conoce a los suyos. Y vamos a terminar, hermanos, como está escrito. Otra vez termina, hermanos, Pablo citando la escritura: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo
y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, iglesia. Tanto el judío como el gentil, el no judío. Nosotros que hemos sido injertados, hermanos. Isaías lo había profetizado. Entonces él será por santuario, oh hermanos. Él será ese lugar, hermanos, de adoración, pero a las dos casas de Israel. Sabemos, hermanos, que ya Israel estaba dividida en dos. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Y por lazo y por rey al morador de Jerusalén. Aquel fundamento de salvación, hermanos, se convirtió en piedra de tropiezo para el judío como para el no judío. Aquella roca de esperanza, al igual que millones hoy, hermanos, en el mundo, Cristo es tropezadero para sus vidas. Y el que lo rechaza a él, hermanos, ya ha sido condenado. Así que no estamos hablando de 3 caminos, ni de 4 o de 5. Estamos hablando, si estás en Cristo, tienes vida eterna. Pero si rechazas al único fundamento de salvación, estás en condenación eterna. Y solamente Cristo te puede salvar. Isaías, hermanos, este texto, hermanos, está compuesto de 2 textos bíblicos de Isaías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, hermanos, no se apresure, hermanos. El que creyere en él, hermanos, será salvo, hermanos. Pedro lo cita de otra forma, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Pedro está citando Isaías igualmente, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, el pueblo desechó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermanos, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra. Yo no te estoy explicando nada, te estoy leyendo el texto. Siendo como, hermanos, desobedientes, a lo cual, hermanos, ellos han sido también destinados. Mis hermanos, en la rebeldía, todos, hermanos, en nuestra desobediencia, todos estábamos destinados a la ira de Dios. Pero Dios, que es infinito en misericordia, nos ha redimido en Cristo Jesús. Él será por santuario, hermanos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, hermanos, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres un hijo, una hija de Dios, mi hermana? ¿Estás aquí? Y estos no son engendrados por Abraham, por Isaac o Jacob, hermanos. No son de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Estos solamente son engendrados de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo, hermanos, a Nicodemo. Es necesario nacer en el Espíritu, en agua y Espíritu, iglesia. Solamente Cristo da vida a los muertos en delitos y pecados. Simeón lo dijo: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Simeón estaba esperando el nacimiento del Mesías y para hacer señal de contradicción, porque muchos lo despreciarían y muchos hoy continúan despreciándole. La esperanza, hermanos, iglesia, para los judíos no se halla en un nacionalismo, tampoco, hermanos, en una religión que rechaza a Jesús.
ni en un estado propio, dice César Vidal. A decir verdad, no existe esperanza alguna para los judíos aparte de Jesús el Mesías. Solamente Cristo salva al judío como al gentil. Solo en él hay salvación. El texto que ustedes tienen en su boletín, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, porque ha venido a ser piedra principal angular. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, iglesia. Solamente en Cristo, el judío como el gentil, podemos ser salvos. Quiero, hermanos, preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un tropiezo para tu religión de obras? O pueda que eres bien religioso, pero pueda que Jesús sea un tropiezo para tus metas y sueños. Ten cuidado que Jesús no sea un tropiezo, sino que Él sea el fundamento seguro de tu salvación. Y si Cristo realmente es el fundamento de tu salvación, escúchame, en Él tú te puedes deleitar cada día en obedecerle. Si aún no te deleitas en obedecerle, posiblemente Cristo aún no es tu Salvador. Y necesitas rendirte a Él. Porque en Él, hermanos, hay vida eterna para todo aquel que en Él cree. Oremos, iglesias. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios. Porque en ti, Cristo Jesús, hallamos salvación. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en ti hallábamos vida eterna. Y esto no es de nosotros, Señor. Esto solamente es a través de tu gracia. Que amaste a criaturas perdidas en pecados. Decidiste morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra fe y a mirar cómo estamos andando. Pero también te ruego, Señor, por el que aún, Señor, no te conoce, para que tu infinita soberanía, Señor, la luz tuya alumbre su corazón, Señor, y en tu gracia tu salvación se extienda en su vida. En ti creemos, Señor, y en ti confiamos. Y sabemos que solamente en Cristo hay salvación para el judío primeramente y también, Señor, para los gentiles. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Amén. Dios los bendiga, iglesia.